Buenos días, soy la licenciada Leonor del Carmen Ramos Contreras, lo cual les hablaré sobre la deserción escolar por los problemas económicos. Hoy en día muchos alumnos sufren de deserción escolar por los problemas económicos, familiares e influencia de los amigos. No obstante, se observa el número de becas es insuficiente para este tipo de problemas. Sí es cierto que el mundo ha progresado proporcionalmente más en los últimos 50 años. No lo es menos el hecho de que la desigualdad entre las naciones es una de las características que mejor definen al mundo contemporáneo. Sobre todo en las grandes diferencias existentes entre los pueblos en el acceso de bienes y servicios básicos. Y es consecuencia de los procesos económicos con diferentes resultados se han experimentado más en las últimas décadas. Según Velázquez, la deserción escolar por problemas económicos es un fenómeno social ocasionado por la desintegración familiar, por lo social o por las malas amistades, tanto cultural como emocional, que afecta al desarrollo de la sociedad y se da principalmente por falta de recursos económicos y por una desintegración familiar, es decir, es cuando ya ni da para continuar con sus estudios. Ahora bien, este efecto a nivel social como a nivel individual. Es decir, a nivel social los efectos son interesantes para sacar conclusiones de por qué los países se encuentran en este tipo de situación. Por lo tanto, se dice que otra de las principales razones por las cuales los adolescentes y los jóvenes no asisten a las universidades es por paternidad, embarazos no deseados o por trabajo. Ahí es donde los padres deben de apoyar a sus hijos para que ellos tengan ese interés de poder continuar. Y si no cuentan con un buen recurso económico, pues deben de apoyarlos en darles ese ánimo para que trabajen y continúen con su educación escolar y a la vez tengan esa responsabilidad por sí mismos. Y no hay que olvidar que los padres también deben de buscar la manera de sobresalir. De igual manera, la pobreza educativa es una carencia de oportunidad de educación, tanto laboral como pedagógica. Se dice que los pobres educativos son las personas de 15 a 24 años de edad y más sin instrucción. Y hasta hoy en día existen muchas personas analfabetas porque no tienen recursos económicos para poder continuar. Y el analfabetismo es un factor relativo en las capas más pobres de la sociedad. Es decir, es aquella persona que no pudo o que no puede emprender aquella actividad. Es importante que un grupo o una comunidad le permita a las personas seguir valiéndose de la lectura, la aritmética y la escritura, al servicio de su propio desarrollo y al desarrollo de la comunidad. También es cierto que las personas que dejan de estudiar y que no se preparan tienen una baja productividad en el trabajo y se produce a nivel general en la nación una disminución en el crecimiento del área económica. De igual manera, cuando el asunto de la deserción escolar se da a grandes escalas, esto es una base o fundamento para que se reproduzca de generación a generación. Un individuo que tiene preparación escolar, que termina sus estudios de primaria, secundaria, preparatoria, universidad y quizás posteriormente a niveles mayores, tendrá más posibilidades de acomodarse en un buen trabajo y garantizar así un mejor ingreso económico, tanto para él como para su familia, lo cual le va a repercutir en su nivel social, en relación con otra persona que no lo está haciendo. Es decir, si hubiera menos deserción, si hubiera más personas que estudiaran, cada vez iría en aumento el porcentaje de gente preparada y consecuentemente la cultura general de la población. Pero, ¿qué pasa con el joven que deja de estudiar? ¿Cuáles son los efectos individuales? Primeramente, y de forma lógica, es que ese joven detiene su preparación académica y empieza a perder años de estudio. Lamentablemente, cuando pasa el tiempo, la persona reacciona y ve lo errado de su mundo. Luego esa persona dice, si hubiera estudiado, si me hubiera preparado, pero lamentablemente el hubiera ya no existe. Dejar de estudiar y de tener su preparación académica
en lo individual, pone a la persona en una desventaja muy importante. En el mundo laboral, en otras palabras, las personas con mayor preparación tienen acceso a mejores trabajos, mejores remuneraciones y mejores tipos de vida que las personas que no se han preparado o que por ciertas circunstancias no pudieron continuar con sus estudios. Un punto importante que viene como consecuencia de apartarse de un contexto académico es que la persona empieza a relacionarse con otro círculo social, distinto y diferente. Y si ese círculo social no es sano o en donde haya un ambiente de trabajo y responsabilidad, el joven se expone a muchísimos peligros de una sociedad corrupta como la que estamos viviendo. Es decir, empieza a crecer en un ambiente donde habrá muchas tentaciones, muchas delincuencias y muchas drogadicciones. No se quiere decir que por el simple hecho de que el joven asista a la universidad va a estar alejado de esos tipos de problemas. Lamentablemente, en muchas ocasiones, hasta en las mismas instituciones educativas, las personas o los jóvenes empiezan a enredarse en asuntos delictivos. Pero también es cierto que mientras el joven mantenga aspiraciones de superación, de tomar con seriedad sus estudios, eso puede ser un salvaguardia para no enredarse en cuestiones delictivas. Muchos jóvenes y adolescentes año a la vez siguen sufriendo por este tipo de problemas, ya que eso ocasiona el poder continuar con sus estudios. También, la desintegración familiar es un factor que hasta hoy ha afectado a muchos estudiantes, y algunos trabajan para poder salir adelante. Pero es muy triste que muchos jóvenes se dan por vencidos y empiezan con las malas amistades, y existen padres de familia que en lugar de orientar a sus hijos y apoyarlos para que salgan adelante, al contrario, lo desaniman, y eso ocurre por la falta de economía y comunicación que existe en la familia. Seguidamente, Ferreiro nos menciona a los pobres extremos educativos y a los pobres moderados. Lógicamente, ambos son segmentaciones de la pobreza educativa. Los extremos educativos son los adultos con alguna instrucción, pero sin primaria. Y los pobres moderados educativos son los que tienen la primaria, pero no la secundaria. Y eso de igual manera es ocasionado por no haber fuentes de trabajo. Y ahí es donde el gobierno debe de apoyar al 100% a esas personas que no cuentan con suficiente economía y con un empleo mal pagado, para que así los jóvenes puedan continuar con su educación escolar. De igual manera, existen familias que a diario discuten mucho, y eso a los hijos les afecta para concentrarse en sus estudios, y eso provoca la disminución de su rendimiento escolar, así como en lo psicológico, porque su autoestima se empieza a desmoralizar, y es donde empiezan los alumnos o los hijos con las malas amistades, y eso los lleva con problemas en su entorno social y educativo. Aunque no hay que olvidar que hoy en día existen lo que son las becas de oportunidades por excelencia, de deporte y de transporte, entre otros. Estas ayudas son para aquellas personas con bajos recursos económicos. Pero hay muchas personas que sí le ponen ese esmero para poder tener ese acceso a las becas, ya que es una gran ayuda que el gobierno ha estado dando para este tipo de personas. Afortunadamente, existen personas y fundaciones que realmente están preocupadas por la calidad en la educación, porque saben que es la única herramienta para que este país pueda salir de los problemas. Ahora bien, Ruiz y Luis nos menciona que la crisis económica, la crisis presupuestal estatal, los recortes presupuestarios con arreglos de las medidas de ajustes estructurales, las elevadas tasas de inflación, la caída de los salarios reales, los atrasos en el pago de cuotas y desempleo, la corrupción y una creciente incapacidad de pago por parte del Estado debido a las elevadas exigencias del servicio de la deuda, entre otros, han colocado
ya todo el sistema estatal de servicios sociales en crecientes dificultades financieras, y eso ha afectado a los estudiantes para poder continuar con sus estudios. Seguidamente, las mujeres, a diferencia de los hombres, tienen mejores oportunidades de apoyo escolar, marcados por las expectativas familiares y sociales. En general, las mujeres sufren de cambios frecuentes de viviendas y escuelas que los someten en algunas oportunidades a situaciones de discriminación a su representación, tanto física, en sus costumbres, sus culturas, sus formas de hablar, respecto de los señalados por los libros de textos, maestros y alumnos provenientes de otros sectores sociales, lo cual provoca un paulatino deterioro de autoestima. En definitiva, hasta ahora este problema ha afectado a muchos estudiantes en no poder continuar con sus estudios. Los principales factores que intervienen en los conflictos actuales de la educación escolar tienen que ver con las dificultades económicas. Y a veces, por eso mismo inicia la desintegración familiar. Y es algo que en la actualidad se ha estado desarrollando mucho. Pero no hay que olvidar que existen estudiantes que se esfuerzan por salir adelante, día a día, ya que algunos trabajan y a la vez estudian, para poder sobresalir en sus estudios. Y otros tienen becas, pero hay quienes se dejan vencer por las faltas de orientación de sus padres y por las malas amistades que encuentran en su entorno social y en su entorno educativo. Ya que algunas personas dicen, o algunos jóvenes opinan, ¿para qué seguir estudiando si tengo mi certificado de secundaria? ¿O para qué me esfuerzo en acabar mi carrera si cuando la termine no podré encontrar un trabajo de acuerdo a lo que yo estudié? Lamentablemente, existen jóvenes no tan convencedoras por sí mismos, y es un error lo que ellos opinan, porque la vida es bonita siempre y cuando la sepamos vivir, ya que la superación personal dependerá de cada individuo. Eso ha sido todo, esperando y haya sido de su agrado. Les recuerdo, soy la licenciada Leonor del Carmen Ramos Contreras y nos vemos en la próxima. Gracias.